Bienvenida o bienvenido a esta inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en uno de los enigmas más persistentes de la aviación moderna, la desaparición del vuelo MH370, aquel de Malaysia Airlines, el 8 de marzo de 2014. Efectivamente, un caso que sigue generando muchísimas preguntas. Vamos a intentar destilar lo esencial de toda la información que hay, o sea, los hechos confirmados, que no son tantos, las teorías principales, que son muchas, y sobre todo esas pistas tecnológicas. Son clave para entender por qué sigue siendo un misterio. Sí, la misión es esa, entender qué sabemos, seguro, y dónde empieza ya el terreno de la especulación. A ver, el vuelo partió de Kuala Lumpur hacia Pekín, pero nunca llegó. Simplemente se desvaneció. ¿Qué le pasó a ese Boeing 777 y a las 239 personas a bordo? Vamos a ello. Repasemos los hechos clave. El despegue fue normal, todo según lo previsto. Pero casi 2 horas después, cuando volaba sobre el mar de China Meridional, pues algo cambió, algo radical. El transpondedor, eso que lo identifica en los radares civiles, se apagó ¿Se desconectó? y el avión desapareció. Así, de las pantallas civiles. Pero ojo, porque desaparecer del radar civil no significó que se estrellara en ese momento. Eso es crucial. Lo que sabemos después, gracias a datos de satélites que se analizaron a posteriori, es que el avión hizo un viraje bastante brusco e inesperado, y siguió volando. ¿Cuánto tiempo? Pues casi 7 horas más. 7 horas volando en silencio absoluto, rumbo al sur sobre el Océano Índico. Una inmensidad. 7 horas. Es que es increíble pensarlo. ¿Y durante todo ese tiempo? ¿Nada? Ni una llamada de socorro, ni un mensaje de texto, ni siquiera una señal de alerta automática del avión. Nada. Silencio total. Eso es, quizá, lo más raro de todo. Claro, y con este panorama, pues empiezan las teorías. La primera, y quizá la que más se ha debatido, apunta directamente a la cabina, a una posible intervención humana deliberada. Y muchas veces se señala el capitán Zahareh Ahmad Shah. Sí, esa línea de investigación se apoya, en varios puntos. Uno es que se encontró en su casa un simulador de vuelo, y en él había una ruta muy parecida a la trayectoria final que se estima que siguió el avión. Eso es un indicio. ¿Y el otro? El otro es el hecho de que para apagar sistemas clave, como el transpondedor o luego el ACARS, que ahora comentaremos, pues se necesita un conocimiento técnico específico, un conocimiento que un piloto experimentado como él, pues, tendría. Ya. Pero, a ver, ¿hasta qué punto lo del simulador es concluyente? Quiero decir, ¿no es normal que los pilotos prueben rutas raras en casa? Porque luego está la otra cara. Ninguna investigación oficial ha encontrado un motivo claro ni pruebas de problemas psicológicos del capitán. Su familia, sus amigos lo niegan todo. Exacto. Ese es el gran agujero de esta teoría. La falta de un porqué, un motivo claro. Sin embargo, hay que decirlo, la aparente precisión de las maniobras que se hicieron, el viraje, la secuencia en que se apagan los sistemas, pues eso hace que muchos expertos la sigan considerando una explicación muy posible, muy plausible, a pesar de no tener el motivo. Es una paradoja, la verdad. Entiendo. Frente a esa idea de una acción calculada, deliberada, ¿qué otra posibilidad fuerte se maneja para explicar ese vuelo tan largo y silencioso? Pues la alternativa principal es lo que se llama la hipótesis del vuelo fantasma. Plantea un escenario diferente, un suceso catastrófico al principio, quizá un incendio a bordo, una despresurización súbita y grave, algo que incapacita a todos, tripulación y pasajeros, por falta de oxígeno, por hipoxia. Vale, o sea, todos quedarían inconscientes. Eso es. Y el avión, claro, con el piloto automático activado, pues seguiría volando, seguiría la última ruta que tuviera programada o un rumbo fijo, hasta que se quedara sin combustible y cayera al mar. Esto explicaría muy bien esas 7 horas de vuelo silencioso. Suena lógico para explicar el silencio y la duración del vuelo, sí. Pero choca con un detalle que mencionabas antes, ¿no? Si todos quedaron incapacitados de repente, por un accidente, ¿quién apagó manualmente el transpondedor y el ACARS antes de que el avión se desviara?
Ese acto deliberado, al principio, como que no encaja bien con una catástrofe súbita, ¿verdad? Precisamente, ese es el punto débil. Y eso nos lleva a una pieza tecnológica que, aunque parezca mentira, es la que nos dio las pocas certezas que tenemos. El sistema ACARS. Son esas comunicaciones automáticas muy breves entre el avión y la aerolínea. Informes de estado, básicamente. Que también se desconectó o dejó de transmitir informes activamente, ¿no? Sí, el sistema ACARS dejó de enviar esos informes programados. Pero, y esto es fascinante, la terminal del sistema que va a bordo del avión, aunque ya no mandaba datos, siguió intentando hablar con un satélite de Inmarsat. Hacía intentos de conexión periódicos. Como un móvil buscando cobertura aunque lo pueda hacer la llamada. Y esos intentos fallidos de conexión son los famosos pings. Exactamente, esos son. Esos pings electrónicos, esas señales intermitentes, son la única prueba sólida que tenemos de que el avión siguió volando durante horas después de desaparecer del radar. Y analizando el tiempo que tardaba la señal en ir y volver entre el avión y el satélite, se pudieron calcular unos arcos de posible ubicación. Unas zonas muy amplias, imagino. Amplísimas, sí. Pero fueron la única base, para poder delimitar esa gigantesca área de búsqueda ya en el sur del Océano Índico. Sin esos pings, es que ni siquiera sabríamos que voló tanto tiempo. Estaríamos completamente a ciegas. Y a pesar de que la búsqueda submarina, que fue masiva, no encontró el fuselaje principal, sí que han aparecido algunos restos en costas muy lejanas, ¿verdad? Correcto. Se han encontrado y confirmado varias piezas del avión. Fragmentos de alas, sobre todo, como un flaperón, aparecieron en costas de África Oriental, en Reunión, Mozambique, arrastradas por las corrientes oceánicas. O sea que eso confirma que el avión terminó en esa zona general del Índico. Sí, trágicamente confirma que el MH370 acabó en el Océano Índico Sur, validando en cierto modo la información que se sacó de los pings. Pero las piezas clave, el fuselaje principal donde podrían estar la mayoría de las víctimas y, sobre todo, las cajas negras, la grabadora de voz de la cabina y la de datos de vuelo, esas siguen perdidas. Siguen desaparecidas en las profundidades. Y sin ellas, pues solo podemos manejar teorías. Es que esas cajas negras contienen la verdad directa, los datos crudos de lo que pasó en las últimas horas, los sonidos de la cabina. Su ausencia es el vacío central de todo este misterio. Las teorías que tenemos se basan en interpretar datos indirectos, como esos fantasmas tecnológicos, los pings. Así que, al final, nos quedamos con esas dos grandes narrativas, ¿no? La intervención deliberada, sea del piloto o de alguien más, y el vuelo fantasma por un accidente. Ambas con puntos fuertes, puntos débiles, y ninguna que encaje perfectamente con todos los hechos conocidos. La verdad última del MH370 sigue ahí fuera. O mejor dicho, ahí abajo. El Océano Índico guarda el secreto final, sí. La falta de esas cajas negras es, hoy por hoy, el obstáculo insalvable para saber qué ocurrió realmente. Pues, esta inmersión profunda nos deja sobre todo con la magnitud del misterio y con la enorme dificultad de encontrar respuestas definitivas en un entorno tan vasto y hostil como el océano profundo. Quizá la reflexión final podría ser sobre eso, sobre los límites de nuestra tecnología. Cómo puede darnos pistas increíbles desde el espacio, como los pings, y a la vez ser insuficiente ante la inmensidad de la naturaleza, o ante las acciones humanas, si es que las hubo, que pueden ser totalmente impredecibles.